Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es La Junta Médica. Aquí hablamos de salud, Leslie, porque no ¿Cómo somos estás? ajenos al fútbol. Sí, bueno, hoy día ganamos de todas maneras. Ah, Hoy día vamos a hablar acá de la migraña. Ese dolor de cabeza que cuando toma una medicación, cuando ya empezó, no calma. Vamos a ver cómo prevenirlo y qué hacer en ese caso. y hoy, como siempre, viene Jorge Cabrera del Sensi a contarnos si la manzanilla y el sauce, ¿no?, El sauce. podrían aliviar los tremendos dolores que ocasiona la migraña. Enseguida lo averiguamos, empezamos el programa. Muy bien, nuestros doctores de la Junta Médica, por supuesto, han llegado puntuales, ¿no?, a la cita para responder todas sus consultas. Ya lo saben que estamos en vivo hasta las 11:30, respondemos preguntas. Después de las 11:30 se cierra la Junta hasta el día siguiente. Así es. Porque comenzamos con la última pregunta de las 11:29, la última y la última y la última hasta el último segundo del programa. Así es. A ver, ¿quiénes han venido hoy aquí al programa? Hoy día tenemos de invitados hoy día a Adrián Guamán, él es neurocirujano del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud, y a María Luisa Rosazza, ya caserita del Junta Médica. Parte Ella del es staff médica ya. y psicoterapeuta. Muy bien, doctores, con ustedes vamos a conversar, ¿no?, enseguida sobre la migraña, ¿no? ¿Es un tipo de cefalea realmente la migraña? Es un tipo de cefalea en el sentido de que duele la cabeza, pero tiene unas características muy particulares. La migraña es aquella sensación en la cual duele la cabeza, pero solamente duele la mitad de la cabeza, que es pulsátil, ¿no? Como que viene y va, viene y va, y viene acompañado de muchas cosas. Puede venir acompañado de náuseas, de vómitos, puede venir con mucha molestia para ver la luz, el sonido. La persona tiene que estar en un ambiente pues oscuro, sin bulla. Y usualmente cuando ya comienza la migraña es bien difícil de calmarlo durante el proceso. Claro, ¿no? Ahí obviamente tenemos ciertas cosas que la gente con migraña le avisa, lo que llamamos el aura, que implica algunas sensaciones como destellos o puntos ciegos que no ve nada, y eso dice, uy, me va a dar mi migraña. Entonces ahí justamente es cuando debería comenzar a prevenir que le venga el dolor de cabeza. ¿No? Y muchas personas se preguntan, ¿pero por qué tengo migraña? ¿Un cuadro de estrés, por ejemplo, podría generar una migraña? Ahora lo vamos a averiguar enseguida. Pero antes, no vamos con estos datos, que bueno, más o menos viene a decir, ¿no?, lo que tú estabas comentando. Vamos por favor con el dato número 1. Ahí está, una migraña no es solo un dolor de cabeza intenso, a veces es tan fuerte que interfiere con la vida social de las personas y su capacidad para trabajar. Y este punto es importante. Claro que sí, porque justamente la migraña va a hacer que las personas tengan tanto dolor que no pueden hacer ningún tipo de actividad, porque incluso ya moverse, estar en un ambiente que alguien esté hablando, la bulla le molesta, Claro. la luz le molesta. Y si le están haciendo, tienen que paralizarla, ¿no?, e irse corriendo a casa. Como decía Leslie, hay personas que no soportan la luz y se van a encerrar en su habitación. Y sin bulla. Y sin ruido, Nada además. de bulla. Es lo malo de la migraña, que puede ser muy limitante, porque hay una migraña pues que hace que la persona no pueda hacer nada, porque todo hace que se intensifique mucho más, y obviamente pues algo que te discapacite para poder trabajar no es bueno. Leslie nos estaba comentando que generalmente la migraña afecta, ¿no?, o empieza con un dolor a un lado de la cabeza. Pero tenemos ese dato, ¿no? El dolor de la migraña puede afectar, si bien, ¿no?, a un lado de la cabeza o también a ambos lados de la cabeza, y se asocia a náuseas, pero también a los vómitos. Claro, lo que pasa, Paola, es que toda enfermedad tiene algo característico, por decirlo, pero no todos cumplen la regla, ¿no? Entonces, la mayoría de personas lo que tienen es un dolor de cabeza, de hemicrania, la mitad del cráneo, pero también puede ser toda la cabeza. Incluso cuando hay migraña puede haber hasta parálisis de cierta parte del cuerpo, que esto va a hacer pues que la persona se asuste, Claro. y piense que tenga pues una isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular, pero realmente esto simplemente es migraña. Muy bien, y ya por último vamos con el siguiente dato también. A ver, los médicos basan el diagnóstico en los síntomas característicos. Las personas que padecen migrañas a menudo tienen otras manifestaciones que exceden el dolor de cabeza intenso. Sí, muchas personas, lo clásico es que tengan mucho dolor de cabeza por contracturas musculares, la cefalea que empieza acá en la parte posterior y que se va hacia adelante, pero en la migraña es totalmente diferente. La migraña hay medicación especial que vamos a ver ahora que nos va a ayudar bastante, y vamos a tener que prevenirla. Los dolores de cabeza usualmente van a ser dolores de cabeza buena gente, por decirlo así, y dolores de cabeza que puede enmascarar algo.
Claro. Los dolores de cabeza usualmente te dejan dormir. Si un dolor de cabeza te despierta, eso no es ni dolor de cabeza normal de contractura ni migraña. Ya hay que pensar en otras patologías que vamos a verlas también ahora. ¿No? Y vamos a ir analizando cuáles son los síntomas de la migraña. Vamos a ver a continuación cuáles son los que aparecen, ¿no? Cuando nos da este dolor de cabeza tan intenso, ¿no? Dolor pulsátil, o palpitante, dolor detrás del ojo, mareos, que además esto empeora con el esfuerzo físico, la luz, el ruido o los olores, ¿no? Bueno, mientras vamos caminando para la junta, y además se puede presentar con vértigo, náuseas, adormecimiento de un lado del rostro, entre otros malestares. Y ya, por arte de magia, estamos aquí al costado de nuestros doctores en la junta médica. Realmente la migraña es un tema bastante común, ¿no? Mucha gente padece migraña. Así es. ¿Los niños también pueden padecer la migraña? Sí, obviamente. En realidad, la migraña suele presentarse en edades usualmente inferiores a 40 años, ¿no? Incluyendo adolescentes, incluyendo niños también. Hay reportes importantes de niños afectados y en los cuales a veces el diagnóstico es un poquito más difícil porque los niños a veces no pueden expresar adecuadamente la característica de su dolor o a veces las molestias que el paciente puede tener pueden pues, pasar desapercibidos o el padre o la madre que ve al niño pensar pues, que se está refiriendo a otro tipo de patología, ¿no? Y ahí Ahora, lo que ayuda es la historia familiar, ¿no? Hay familias en donde hay muchos migrañosos, ¿no? Entonces eso también abona a pensar que el niño pudiera tener una migraña. Ahora, estamos repasando, ¿no? Aquí los síntomas. No todas las personas con migraña tienen los síntomas que acabamos de ver, ¿no? Hay personas que si bien sí presentan de dolor intenso, ¿no? A un lado de la cabeza, tienen náuseas, vómitos, pero por ejemplo no les afecta el ruido o la luz. O no tienen aura. Ajá, o no tienen aura, eso es. Porque el aura es como una especie de aviso de que ya te va a dar migraña, ¿cierto? Así es. Así es. Es cierto, ¿no? La migraña, como comentaba el doctor Soto, inicialmente, pues la característica es usualmente un dolor de cabeza en la mitad de la cabeza, tipo latido, tipo pulsátil. Pero eso es lo común. Claro, empieza como que a doler el ojo, ¿no? Sí. O eso es lo que me han comentado las personas que, Claro. Y no, va que tienen hacia migraña, atrás. ¿no? Empiezan por el ojo y ya se va extendiendo. Claro, pero usualmente, bueno, o no siempre es así, ¿no? Claro. Existe un grupo de pacientes en los cuales hay un aviso previo. Y los avisos a veces son signos que no tienen que ver con dolor. Por ejemplo, ver lucecitas, escuchar de repente un sonidito, percibir un olor, sentir un calambre en el abdomen, sentir que se agita un poco, sentir que se debilita el brazo, sentir sudoración. O sea, algunos síntomas que nosotros llamamos vegetativos a veces, que no tienen que ver necesariamente con dolor. Pero el paciente que sufre de migraña aprende a identificar sus avisos. Entonces, el paciente dice, bueno, yo ya tengo esto, ya sé que luego viene el dolor. Esa es la migraña que normalmente nosotros llamamos migraña clásica, que tiene un aviso. Y la otra en la cual no hay ningún aviso, que es una cefalea o una migraña pues sin aura, que a veces es más difícil de controlar, de prevenir sobre todo, ¿no? Ahora, como decían, la migraña efectivamente es una de las cefaleas más incapacitantes. En realidad es el motivo de consulta más frecuente en las consultas de las áreas neurológicas, ¿no? O sea, los pacientes acuden básicamente por eso, por dolor, ¿sí? Ahora, el diagnóstico no requiere usualmente exámenes especiales, ¿no? O sea, basta con la característica clínico que el paciente viene y nos cuenta. Dolor me duele así, me duele acá, a veces me duele el otro lado, y siempre late. O sea, basta como para sospechar que estamos frente a eso, ¿no? Bien, María Luisa. Acá la clave de lo que decía el doctor es que la persona se tiene que conocer, ¿no? Y saber qué síntomas pueden preceder al dolor que se va a desatar. Porque se puede intervenir ahí, ¿no? Una vez que ya el dolor se instala, es más complicado controlarlo a través de medicamentos, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué depende que la migraña te pueda dar una vez a la semana? Hay personas que tienen migraña pues, en tiempos más espaciados, una vez al mes.
Claro. A ver, la migraña tiene digamos, un condicionamiento generado por una cuestión genética hereditaria, que tal vez representa el 50%, digamos, de los factores, ¿no? Pero solo 50%, fíjese. El otro 50% es un condicionamiento ambiental, ¿no? Que está generado por estímulos de dieta, de ambiente, de clima, de estrés social. Claro, emocional, ¿no? Entonces, hay un condicionamiento bastante alto, es decir, 50% es bastante. O sea, un buen porcentaje del desencadenar el dolor depende de algún condicionamiento ambiental. Entonces, si uno está sometido a ese estímulo, se genera más frecuentemente. Entonces, me pregunta, ¿de qué depende que tenga más crisis? De que esté sometido más frecuentemente a esos estímulos. Si, por ejemplo, un alimento me genera dolor de cabeza, oye, si yo consumo ese alimento todos los días, pues tendré dolor de cabeza todos los días posiblemente, ¿no? Ahí es importante el autoconocimiento, ¿no? Y observar, ¿no? Cuando me dio dolor, yo qué había hecho, qué había pasado, qué he comido, e ir probando, ¿no? No todos, por ejemplo, está descrito que los quesos amarillos, los más maduros, producen migraña, pero no a todos los migrañosos les da migraña. Eso es verdad, ¿no? ¿No? Ni todos los que toman vino y son migrañosas les da la Es verdad. migraña. Entonces, Luego, Leslie, vamos a hablar del café, ¿no? Hay un tema ahí con el café, luego les vamos a contar. Pero antes vamos con el dato. Sí, algo más que estamos viendo acá, que las migrañas ocurren en personas con un sistema nervioso más sensible que el de otras, con neuronas y vasos sanguíneos del cerebro más propensos a los estímulos. Bueno, realmente es todo una combinación de la parte genética con la parte ambiental. Correcto. Finalmente, ¿no? Que van a tener diversas formas de presentación, no todos se presentan igualitos. Claro, claro. Dentro de la explicación quizás de cómo es que ocurren estos dolores o por qué es que ocurre este dolor, entra el factor de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces se habla de que al principio los vasos sanguíneos se cierran un poquito, usualmente ahí los pacientes que tienen áurea, y luego se dilatan demasiado y se genera usualmente la crisis de dolor. Entonces hay un juego de contracción y de dilatación de los vasos que terminan generando dolor. Entonces obviamente tiene que haber cierta susceptibilidad para eso, ¿cierto? Porque no todos respondemos de esa manera, o sea, se comporta como una cuestión reactiva. Podríamos decirlo algo así, entre comillas, como una reacción histamínica, una reacción alérgica a algo, ¿no? Es cierto, es una reacción, un estímulo, una reacción. Exacto. ¿Cierto? Entonces, inclusive la base del tratamiento está en función a eso también, ¿no es cierto? Y la base de prevenir estas crisis también está en base a ello, de conocer qué sustancias nos pueden generar esas alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se puede prevenir la migraña, ¿no? Hasta bastante punto. Conociendo los gatilladores. Ampliamos. A ver, Lisette, doctores, les pregunta, ¿la migraña tiene relación con la presión alta? Antes de la respuesta, una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso y ahora sí, doctores, le respondemos a Lisette. ¿La migraña tiene relación con la presión alta? Bueno, existe en realidad una relación un tanto indirecta, ¿no? Porque el hecho de tener presión alta condiciona, en principio, dolor de cabeza. Y sí, en el tema de la presión alta hay alteración en la vasculatura, tanto contracción, tanto dilatación, porque intenta autorregularse el organismo y sí puede desencadenarse, ¿no? Ahora, pero digamos que en general la presión alta genera cualquier otro tipo de dolor de cabeza, no necesariamente. Entonces, por eso digo, puede haber una relación indirecta, pero no es que esté estrechamente allí, ¿no? Porque eso sea la causa, ¿no? Pero ahí sería una persona que tiene migraña y que cuando le sube la presión se puede desencadenar su migraña, no cualquier persona. Claro. Claro. O sea, no todos los que tengan la presión alta. Ya da migraña, claro. Y no todos los dolores de cabeza son migraña. Eso es un buen punto. Eso es lo máximo. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que cuidarse, ¿no? Yo creo que la mayoría de las migrañas son de origen tensional, ¿no? O sea, sí hay pacientes con migraña, evidentemente, pero no hay que asumir un diagnóstico.
María Luisa nos decía que una paciente le hizo una pregunta bien interesante en Ajá. consulta. Si la migraña, que tenía dolor de migraña y que si eso podía ser Un síntomas aneurisma. de Ajá. aneurisma. Bueno, usualmente los aneurismas no tienen signos premonitorios, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene dolor de cabeza, dice, bueno, quizás tenga algo malo, puede tener un tumor, un aneurisma, etcétera, ¿no? Generalmente los aneurismas no duelen hasta el momento en que se rompen. Entonces, un dolor de cabeza no es indicativo de que pueda tener un aneurisma, simplemente es un indicativo de que tiene que hacerse chequear Claro. y ver cuál es la causa, ¿no? Claro, no Y por ahí existe- puede encontrar de manera casual un aneurisma, que es una cosa Fortuita. fortuita o Fortuita. diferente, ¿no? Claro, no existe un principio de Una aneurisma, correlación. ¿no? Por mucha gente dice, tengo principio de aneurisma, tengo principio de derrame. O sea, o da o no da, porque mucha gente comienza con síntomas que puede ser de migraña, pues un hormigueo puede ser, o otro tipo de cosas, y ya están pensando en lo peor. Claro, como lo aplican para principios de diabetes, Exactamente. ya puede ser principios para cualquier. Claro, cualquier hay que otra tener cosa, ¿no? cuidado y Ajá. sobre todo en los pacientes que son ansiosos, Eso es es. bueno que vayan Sí. a un chequeo, ¿no? Y para que se queden tranquilos, Para porque descartar. la fantasía te hace pensar siempre las peores cosas es y la verdad. ansiedad se Nos juega se mala hace, pasada. así es, ¿no? Claro, y el otro tema es de que ahora con la facilidad que uno tiene para investigar las cosas o leer o Doctor creer Google. que puede tomar Doctor Google. conocimiento rápidamente, Ajá. uno tiene dolor de cabeza y escribe en Google dolor de cabeza y comienzan a salir muchas cosas. Ujú. Y comienza a ubicarse allí, ¿no? Dice, oye, yo también tengo esto, yo también tengo esto, yo también tengo esto. Entonces se autodiagnostican. Y muchas veces el Está mal paciente hecho el diagnóstico. llega al médico y dice, doctor, yo tengo tal cosa, ¿no? O sea, yo tengo migraña, yo tengo un aneurisma que está por romperse, ¿no? Ajá. ¿No? Y yo tengo migraña, ya se diagnosticó. Ujú. Claro, entonces también ahí hay que tener mucho Mucho cuidado, creo, ¿no? Sí, así es. Ahora vamos a repasar cuáles son algunos desencadenantes de la migraña. La falta de sueño, entonces sí, candidata. Hambre, excesiva estimulación sensorial, estrés, hormonas, pero hay más, ¿no? Algunos alimentos o bebidas, como ya lo estábamos comentando, ¿no? Hace un momentito, traumatismos craneales, dolor cervical o problemas en la articulación mandibular. ¿El bruxismo? El bruxismo. Ajá. Es la doctora Paola. Mm. Máximo. Sí, en la falta de sueño es uno de los factores desencadenantes también, pero también leí que el sueño excesivo también. O sea, ni por una ni por otra. Sí. En las personas que tienen Pero, migraña. Claro, Obviamente. a veces más que el sueño excesivo es el periodo en el que debe dormir. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno está acostumbrado a dormir, digamos, a las 10 de la noche, se levanta a las 6. Perfecto, ese es su ritmo. Pero hay pacientes que vienen y nos dicen, mire, yo dormí a las 3 de la tarde unos 15 minutitos. Para alguien puede ser pues una siestecita reparadora. Pero ese paciente migrañoso, esos 15 minutitos de sueño, al despertar le generó Migraña. la migraña. Claro. O sea, es ahí entra en donde dice, a veces, no es que sea el sueño excesivo, sino que a veces el dormir en periodos no corresponde. Y igual ocurre a veces con la alimentación, ¿no? Que también está considerada aquí como factor desencadenante. A veces el obviar un horario de alimentación o saltarse un alimento también puede generar migraña, ¿no? Entonces, quizás luego cuando tengamos que comentar en las recomendaciones, una de las recomendaciones es tener más o menos horarios Fijos. en sueño, en alimentación, ¿no? Porque se ve que eso puede terminar generando, sí puede ser un gatillador. Y ambas cosas, el desorden en el sueño o la falta de sueño y el saltarse una comida o no estar, o estar con hambre, los dos también son gatilladores, mira, para las crisis de pánico. Las personas que tienen ansiedad y tienen crisis de pánico tienen que ser muy cuidadosas de su horario de sueño y de su horario de comidas. O sea, algo nos pasa en el cuerpo cuando no respetamos nuestros horarios. Ah, interesante. Y aquí hablando de alimentos, ¿no? Vamos a comentar un poquito sobre el café, ¿no? ¿Por qué algunas personas el café no actúa como un desencadenante, mientras que para otras no? Bueno, nuevamente, uno de los problemas para generarse el dolor de cabeza son los cambios que se generan en la vasculatura, ¿no? Contracción vascular, luego dilatación vascular. El café es un alimento que produce una contracción importante, entonces puede terminar generando, puede ser un gatillador o un desencadenante de dolor. Pero
me preguntaba hace unos minutos, ¿no? ¿Por qué entonces los medicamentos que usualmente se usan para la migraña tienen en su composición también cafeína? Entonces, lo que ocurre es que uno de los fármacos que se usa frecuentemente, que es la ergotamina, esto es un medicamento que no se absorbe bien por vía intestinal. O sea, uno toma la pastillita y de lo que consume poquísimo, cerca del 1%, que es casi nada, se absorbe, el resto no. Entonces la cafeína se asocia a ese medicamento en estas presentaciones para tratar de incrementar un poco la absorción y tener un poco más de efecto, ¿no? Claro. Por eso es que en algunos otros países, vamos a decirlo, nosotros no tenemos, lamentablemente, existe esta ergotamina, por ejemplo, por vía inhalatoria, por vía rectal, que serían la mejor forma de administración para tener que obviar el asociar la cafeína, ¿no?, en el fármaco. Y bueno, también es una de las razones por las cuales ahora, y no ahora, sino desde un tiempo ya, se desarrollan pues otros fármacos que ya pasan a ser medicamentos un tanto de elección, ¿no? Porque hasta hace un tiempo todos hablaban de ergotamina y probablemente todos en su casa dicen, tiene dolor de cabeza, va y tome un, bueno, no quiero decir nombres comerciales, pero va a la farmacia y sí, efectivamente esto tiene ergotamina. Ergotamina. Y todos nos hemos metido, y al menos los pacientes con migraña se han metido en la cabeza de que la ergotamina sirve. Y efectivamente, ¿no? O han aprendido a conocer ese fármaco. Es bastante comercial. Pero ahora existen otros medicamentos que se están usando con efectos cada vez mejores, ¿no? Claro, porque yo conozco a varias personas que tienen migraña y todos toman diferentes medicamentos, porque de repente mezclas. probaron con uno, pero no les funcionó, entonces el médico les indicó otro y así. O sea, no es que una pastilla sirva a todos los migrañosos por igual, ¿no? O sea, es diferente. Así es, cada uno va viendo qué cosa le cae mejor, qué le hace mejor, pero también eso es un riesgo, ¿no? Porque terminan haciendo mezclas. Y al tener antiinflamatorios pueden producir también problemas gástricos, ¿no? Claro. Y entonces tengo migraña, tomo esta pastilla que tiene un antiinflamatorio no esteroideo, eso me produce gastritis, como tengo gastritis ahora tomo un bloqueador, ¿no? Y después se hace pues un problema mayor, Y así ¿no? sucesivamente. Así es. Ajá. Y ojo que existe una migraña por analgésicos también. Sí, claro. Sí, claro. No comienza a tomar analgésicos, dice, me duele la cabeza, tomo un naproxeno, no me calma, tomo paracetamol, tomo ketorolaco, etc. Entonces toma varios medicamentos y no se da cuenta que esos analgésicos están generándole la migraña. Claro, hay un efecto rebote que está descrito. Es un tipo de dolor de cabeza. Bueno, en la migraña vemos varios tipos. Ya hemos mencionado algunos de ellos acá en la Junta Médica, unos con aura, sin aura, abdominal y vacilar, ¿no? El aura implica esta sensación de ver este tipo de cositas como luces, ¿o no? Con ese tipo de cosas que hemos mencionado ya. Pero también hay hemipléjica, oftalmopléjica y retinal. Entonces hay varias formas de presentación o que predomina en cada paciente. De este tipo, hemipléjica, oftalmopléjica, retinal, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Claro, en realidad, finalmente, los nombres se van dando en función de los síntomas que tienen, porque son solamente términos, ¿no? Hemipléjica es una migraña en donde, como parte de la crisis o previa a la crisis, el paciente experimenta pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo. Dice, perdí la fuerza y después me vino la crisis y mientras estaba con la crisis seguía con la disminución de fuerza y se me fue el dolor y seguía con la disminución de fuerza. Obviamente eso obliga a visitar al médico, pero esto es parte de ese cuadro clínico y que puede durar horas, inclusive dentro de las 24 horas y luego revierte, ¿cierto? Entonces, pero obviamente esta migraña ya escapa pues de la migraña común, ya no pasa a veces, claro, si el paciente ya tiene repetidas veces este episodio ya lo toma como normal, ¿no es cierto? Pero la primera vez que tuvo ese episodio, Claro, que asusta, perdió la evidentemente, fuerza, claro. yo seguro que terminó en el hospital, hicieron tomografía o de repente resonancia, etcétera, porque son 24 horas a veces que el déficit motor puede durar, entonces tener al paciente luego varias horas con pérdida de fuerza llamó la atención, ¿no es cierto? La oftalmopléjica equivale a decir alteraciones en el globo ocular, en los movimientos oculares a veces, ¿no? O que pueden llevar, por ejemplo, a la visión doble, ¿no? Porque, recuerden, tenemos dos ojos. Vemos, los dos ojos miran al mismo tiempo, al mismo punto. Si en algún momento uno de los ojos, digamos, no se moviliza adecuadamente, se Marea. pierde el control y terminamos
viendo doble. Ya no están alineados. Eso, ¿no? Claro. Tú mira- eso es a lo que llamamos la diplopía o la visión doble. Entonces puede haber visión doble, por ejemplo, ¿no? Y la retinal la retina es una capa que se encuentra en el interior del ojo que sirve para captar las imágenes, ¿no es cierto? Es el receptor. Si se altera, se puede perder cierta capacidad, ciertos focos visuales. Entonces puede haber ceguera inclusive, ¿no? Ceguera en puntos o ceguera total. Y obviamente estas molestias son transitorias, ¿no? O sea, que se pueden presentar antes del dolor de cabeza, O después. que forman parte del aura a veces, durante el dolor y a veces quedan después del dolor por varias horas, pero deben desaparecer, ¿no? Porque si no desaparecen estamos frente A otra A patología, otra cosa. claro. a otra Claro. patología. Pero como ve, sí simplemente son términos establecidos en función a los síntomas que pueden tener. Ahí también leí migraña abdominal, ¿no es cierto? Ajá. Que es un dolor, aparte del dolor de cabeza puede haber dolor en el abdomen. Entonces el paciente dice, me duele el abdomen y a veces terminan en la emergencia descartando otras patologías gastrointestinales. Entonces son simplemente diferentes formas de presentación, ¿no? Pero obviamente para ser catalogadas así tienen que haberse presentado pues más de una vez. ¿no? Se presentan a manera de crisis, ¿no? Y cada vez que tiene su dolor, tiene esas molestias, el paciente ya conoce, ya sabe que solamente se trata de eso, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos otra consulta. Janet nos ha escrito, ¿no?, a través del Facebook y dice, tengo 33 años y he tomado pastillas anticonceptivas durante 1 año y todo ese tiempo tenía dolor de cabeza. Dejé las pastillas durante 3 meses, pero ahora me duele de vez en cuando. ¿Las pastillas me han causado migraña? Bueno, las pastillas no le han causado migraña, ¿no? Las pastillas le han desencadenado algunas crisis de migraña. Porque sí, los cambios hormonales, nuevamente, entra ahí, alteran un tema de la vasculatura y terminan desencadenando migraña. Existe una incidencia importante de migraña en mujeres que están, por ejemplo, en edad adolescente, cuando comienzan a ver los cambios hormonales, porque sí, hay asociación estrecha con las hormonas. Por eso es que también más frecuente en mujeres que en hombres, Ajá. ¿no? Entonces, esto... Y en la época menopáusica también, ¿no? y, claro, entonces esto... Cambio hormonal. O sea, finalmente los anticonceptivos no tuvieron la culpa, ¿no? Simplemente desencadenaban sus dolores. Y prueba de ello es, deja de tomar, mejoran sus crisis, ¿no? Claro. Claro, porque quizás ella tenía el desencadenante, el exceso hormonal, por ejemplo, y ahí justo le pusieron el Claro. exceso Sí, que sí. para su cuerpo no era muy exacto. A ver, María Luisa, estando acá, escribió, la migraña puede darse en adolescentes de 15 años. Mi hija se desmayó y me han dicho que sufre de esto. ¿Cómo se puede evitar? La migraña es una patología que se puede diagnosticar en adolescentes. Tiene que tener un buen diagnóstico, ¿no? Lo que decía el doctor, tiene que ser por lo menos 5 eventos. ¿Y puede llevar hasta el desmayo? Por el dolor, puede bajar Claro. la presión, ¿no? Hay dolores que son muy, muy intensos, ¿no? Y los chicos, pues cuando no saben mucho, no se les explica bien, se pueden asustar también, ¿no? Entonces hay también un componente emocional. ¿Cómo se puede evitar? Es complicado, ¿no? Porque el factor genético no se puede modificar, lo que se puede modificar es el ambiente. Claro, el entorno. ¿no? Ayudarla a que maneje mejor el estrés, a que evite los alimentos que le pueden desencadenar las crisis, ¿no? A tomarse las cosas un poco más deportivamente y a entender, ¿no? Que esto es una situación que le va a poder ir pasando, pero que ella tiene que conocerse para poder tratar de evitar la crisis dolorosa Claro. en su mayor intensidad. Ahora, la migraña no se cura. Uno convive con ella. Claro, uno convive, pero a medida que los años pasan, existe una forma de autorregulación también, porque hay pacientes que, coménteme, yo tuve migraña hasta los 40 años, por ejemplo. Luego de los 40 años, bueno, mira, ahora ya tengo 70, por decirlo, y nunca me he vuelto a repetir. Entonces, ¿me habré curado de la migraña? O sea, piensa el paciente, ¿no? Y uno le dice, bueno, sí, sí se curó seguramente. Lo que pasa es que se termina autorregulando esos cambios vasculares que existen, ¿no? Porque dice, mira, antes no podía comer jugo de piña, no podía tomar piña, no podía Queso. comerme un queso porque me desencadenaba. Ahora ya no. Ahora como de todo mi vino, todo mi café, como embutidos, etcétera. No estoy promoviendo el consumo de eso, ¿no? Pero, y ya no pasa Hay que nada. ponerte un octógono, ¿no? ahorita. Claro, y ya no pasa nada. Entonces el paciente dice, ¿me habré curado? Bueno, probablemente se autorreguló. Ajá. Porque, como dije en algún momento, ¿no? Funciona algo así como una reacción alérgica del organismo a cierto algo, ¿no?
Pero no es garantía tampoco de Claro. que le vuelva a dar, ¿no? O sea, podría ser que no le da un largo periodo porque se ha autorregulado y de repente se volvió a desregular y le vuelve a dar una crisis, ¿no? Ahora, también recordemos que en el factor emocional, ya cuando uno ya es jubilado, tiene una vida más tranquila, Así ¿no? Y no está con el estrés de ir al trabajo y tal. Menor cantidad de hormonas. O sea, todo es multifactorial realmente. Así Claro, es. sí, cierto. A ver, atención con ese dato. Justo, ¿no? Estamos comentando. No es cura para las migrañas, pero se utilizan fármacos para detenerlas cuando están comenzando, para aliviar el dolor y para reducir el número y la gravedad de las crisis. Correcto. Justamente esa parte interesante porque cuando está comenzando es cuando podemos bloquearlas, ¿no? Ajá. Porque ya en plena crisis es más difícil, más complicado. Ya el paciente hay que tenerlo pues echado, descansando, sin ruido, sin luz y con medicación incluso hasta endovenosa para poder mejorarlo. De ahí la importancia que el paciente tiene que conocerse y conocer sus síntomas para poder pedir ayuda. Yo siempre les digo a mis pacientes, no hay premio al sufrimiento, ¿no? Si tú detectas que te va a dar un dolor, en ese momento hay que atacarlo, ¿no? Esperar que, no, ya me va a pasar, de repente esta vez sí me pasa, no vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? O sea, es peor. Porque si cuando está comenzando la crisis te dan una dosis así, cuando ya estás en crisis, pues ya esa dosis no sirve, ¿no? Hay que terminar en la emergencia con medicamentos endovenosos, ya se complica la situación. Bueno, estamos comentando, ¿no?, que uno de los síntomas es el dolor en la cabeza. Pero aquí estaba leyendo algunas de las preguntas y Nancy Tairo nos ha escrito y dice, tengo dolores fuertes atrás de las orejas y esto se expande hasta todas ellas y es casi a diario. El doctor me dijo que es producto del estrés. ¿Es migraña? La migraña es un dolor Sí, Peter. pulsátil. Ajá. Claro, usualmente detrás de las orejas, entiendo, quiere decir en la parte Una occipital, banda. ¿no? Ahí hay varias cosas. Tensional. Puede haber cefalea tensional solamente, pero ojo, existen también algunas neuralgias que se generan en donde el dolor está localizado detrás de las orejas. Existe una famosa neuralgia de Arnold, en donde hay dolores detrás de la orejita y se irradia hacia la parte superior, occipital, y son también así con paroxismos, ¿no? A veces opresivo, a veces como pequeñas electricidades, entonces, Punzones. que también habría que considerar, ¿no? Pero claro, por frecuencia, quizás lo más frecuente es que sea pues, un dolor de cabeza tensional, ¿no? Claro, más que una migraña en sí. En realidad, mire, la cefalea tensional es la más frecuente, Así es. pero no es la de mayor consulta, porque es la más frecuente, a veces la intensidad es un poquito menor y no obliga a llevar a la consulta. La más frecuente en la consulta sí es la migraña, ¿no? Pero la más frecuente en La general población. en la población es la cefalea tensional, o sea, la mayoría... Además, cuando hay cefalea tensional y te hacen masaje, por ejemplo, te alivia. Claro. Sí. Ajá. ¿No? Y tú te das cuenta que es un tema de tensión. Puede ser también una mala postura al dormir, ¿no? Puede ser montones de cosas, ¿no? Puede ser Estás celular, más nervioso, fácil. ansiedad, estás en malas posiciones, ¿no? Pero te alivias con Claro. con un Masaje. masaje, ¿no? Entonces, si te tocas, si te alivias, va por ese lado. En la migraña, el que tiene dolor migrañoso no quiere que ni lo miren, ¿no? No se Menos va a que lo dejar toquen. que lo toquen menos, ¿no? Entonces, sí, por ahí es una forma de diferenciar muy sencilla, ¿no? Claro. A ver, más consultas. Nos llamó por teléfono Pedro, él tiene 74 años de La Victoria. Dice, tengo migraña hace 40 años. El malestar empezó por una caída mientras jugaba fútbol. Desde ese momento el dolor no para. No tomo ningún medicamento. ¿Debería ir a un especialista? Creo que solito se está respondiendo. 40 años. Mismo mexicano, bien macho para aguantar Claro, tanto tiempo. y aquí, digamos, quizás el tema comenzó luego de un traumatismo, también está reportado, ¿no? Iniciar luego de un traumatismo. Pero podría no ser migraña, podría ser un dolor secundario al trauma. Una cefalea postraumática. Así es, una cefalea de otro origen, ¿no? Igual, obviamente, si que está evaluarse. 40 años y le incomoda, pues tiene que visitar a un médico, ¿no? O sea, es una decisión personal. A mí lo que me sorprende es que han Ay, pasado 40 40 años y años. todavía no ha ido a visitar al doctor, Claro, sigue señor. dudando si tiene que Ajá. visitar o no. No sé Claro, si él lo ha que- decidido seguir viviendo con el dolor. Lo que debe pasar es que de esa persona que tiene un dolor muy suavecito, que está Muy presente, un dolor sordo, que puedo convivir con él. Claro. Es posible. Como que se ¿no? acostumbrable. Y no lo limita. Claro, es posible. Entonces, quizás sea, Igual. como mencionaba, simplemente una cefalea pues, postraumática, ¿no? No necesariamente una migraña. Muy bien, el señor Pedro no toma ningún medicamento.
pero ¿cuáles son los medicamentos que generalmente se suelen dar, ¿no?, para contrarrestar la migraña? Pues son los siguientes: analgésicos, triptanes, anticonvulsivantes, vasoconstrictores. ¿Bien? Sí. Sí, pero esto obviamente para cada paciente va a ser individualizado. Claro, el tratamiento en cualquier enfermedad es individual, pues cada paciente es un ente propio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los analgésicos, el analgésico que se tenga a la mano en realidad, ¿no? O sea, a uno dice, es preferible paracetamol, es preferible ibuprofeno, es preferible naproxeno, o sea, el analgésico que sea necesario. Pero fíjese, en el momento de la crisis, a veces el analgésico vía oral a veces no termina siendo suficiente, ¿no? En las crisis severas muchas veces hay que usar tratamientos endovenosos Sí, a todos. para atacar la crisis. Lo que pasa es que en el cuadro de migraña, como le decía, no solamente dolor, una serie de cambios en el organismo. Inclusive existe una alteración en la absorción intestinal, en el movimiento intestinal, en el movimiento gástrico, ¿no? Entonces, lo que se llama una gastroparesia, eso se presenta. Entonces, normalmente tenemos movimientos intestinales, digamos, descendentes. Aquí se puede invertir inclusive, que puede terminar generando inclusive náuseas, vómitos como parte del cuadro de migraña. Entonces, Claro. por eso es que a veces el tomar los medicamentos no nos ayudan del todo, digo, vía oral. Porque si los va a vomitar. Porque lo vas a Porque terminar. los va a vomitar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces hay que usar tratamientos endovenosos en el momento de la crisis, o a veces asociar al tratamiento algún medicamento antiemético o algún medicamento que facilite el tránsito intestinal, de tal manera que aseguremos una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, hay varios protocolos, inclusive, que consideran como parte inicial del tratamiento usar, por ejemplo, metoclopramida, que es un medicamento que nos ayuda a mejorar el peristaltismo y nos asegura una mejor absorción del fármaco, para que este medicamento pueda ser, pues, más efectivo, ¿no? Hagamos el cóctel. Así es. Estaba viendo también que a nivel mundial ya están habiendo ciertos anticuerpos que están apareciendo justamente para lo que es migraña, un antagonista de una proteína de la calcitonina. Esto aparentemente está como una de las formas más promisorias o que está mejorando. Claro, como todas las enfermedades, los estudios van avanzando, pues, a nivel molecular, ¿no es cierto? Y entonces, si el problema es un tanto vascular, uno va y dice, ¿qué produce cambios en la vasculatura? Entonces, ahí están los medicamentos que tienen que ver con el calcio, con los canales del calcio. Uno dice, bueno, busquemos algún medicamento que nos regule, como dice, o la parte inmunológica, ¿no es cierto? Por ahí dice, habrán algunas vacunas que se emplean y que me favorezcan para que mis vasos respondan de mejor manera. Sí, todo está en investigación, ¿no? Todo se investiga y eso parece promisorio, sí, esperemos tenerlo en algún momento de esa manera, ¿no? Mientras tanto seguimos tratando los síntomas cuando ya se declaran, y mientras tanto seguimos nosotros promoviendo la cuestión preventiva, ¿no? Claro. Que aquí es muy importante. Mucho del éxito en el tratamiento de la migraña es la prevención. A veces regulando solamente esos factores de alimentación, dieta, Sueño, estrés, el paciente aleja las crisis. Claro. Aleja las crisis, ¿no? Y entonces a veces no necesitamos llegar a tomar medicamentos, simplemente ser un poco más educados en la dieta, en alimentación, en sueño. Y ordenados. Son cosas bastante sencillas y que muchas veces nos ayudan mucho más que un fármaco, ¿no? Pero, perdóname, ahí, por ejemplo, suele haber problemas con los pacientes porque en una gran mayoría de casos, aunque yo creo que eso tiene que ir cambiando y está cambiando con los más jóvenes, quieren la magia de un medicamento, ¿no? Tengo este problema y quiero que me des la solución en la receta. Pero más bien la solución está en comer sano, en tener un horario de sueño, no estar prendido del celular pues las 500 horas. Pero como eso cuesta más. Claro, Pues prefieren entonces que una tenemos pastilla que todo el trabajo. educarnos, exactamente, ¿no? Yo en la receta, cuando por otras cosas tengo que recetar un antidepresivo, un ansiolítico, también les escribo caminar diariamente 20 minutos, escrito, ¿no? Yoga o mindfulness, ¿no? Horario de sueño, se ríen, pero en verdad es que Funciona. es parte de, ¿no? O sea, no lo puedes mantener al margen porque eso es tu día a día. Claro, ahora, es verdad que cuando las personas tienen estas migrañas con aura, ¿no?, que como que les va avisando,
tienen que tomarse la pastilla en ese momento, porque si se la toman cuando ya se desencadenan todos los Es síntomas, cierto. ya no sirve de nada, o sea, va a seguir todo el cuadro. Claro, la posibilidad de mejoría ya es baja, ¿no? Tener aura es una cosa buena en todo caso, porque está avisando. Ajá. Entonces, el paciente que no hace algo en ese momento, pues porque quiere sufrir de dolor, ¿no? O sea, si sabe que luego le viene el dolor, inmediatamente debe Tomar la tomar su pastilla. medicación para abortar ese proceso Así que se va es. dando, ¿no? Por lo menos para que no sea tan intenso, sea más manejable, ¿no? Dure menos tiempo, sea menos incapacitante, porque el tema de la migraña es que en muchos pacientes, una vez que se declara, puede estar pues un día, 2 días fuera de circulación, ¿no? Y afecta a la familia, como en todas las enfermedades crónicas, se afecta a la familia, se afecta el entorno laboral, en donde ya comienza, ya otra vez estás con migraña, y hoy Claro. día que te duele, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y luego también pueden decir, no, este chico no me funciona porque cada 2 por 3 le Correcto. da migraña, chao, ¿no? Que Ujú. venga el Su siguiente. contrato. Así es. Bien, a ver, más preguntas. Graciela, 40 años, Surco. ¿Existe alguna medicina natural para contrarrestar la migraña? Bueno, Jorge Cabrera, que ya llega enseguida a la Junta Médica, nos va a contar si existe o no existe. Y los doctores aquí nos van a decir su opinión también. Ya volvemos. Muy bien, y para responder la pregunta que nos hacían antes de la pausa, está aquí Jorge Cabrera, experto. ¿no? Del Sensi, nuestro experto, ¿no? Aquí con todas estas plantitas que nos has traído el día de hoy. Jorge, ¿alguna servirá para la migraña? Buenos días, Paula. ¿Cómo está, doctor Leslie? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Nos pueden ayudar, sí, de repente a calmarnos, a poder relajarnos. Como han dicho los profesionales médicos, el tema de la migraña es un tema muy complicado. No podríamos nosotros decir que específicamente esta planta cura la migraña. Pero sí plantas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, a podernos calmar un poco, a relajarnos. Y estamos aquí pues con al menos una mesa interesante de plantas que algunas de ellas inclusive muy históricas para el tema de la medicina, como el caso del sauce, y otras que de uso muy común y popular, como por ejemplo la manzanilla, ¿no? ajá. Estamos con la manzanilla, por ejemplo, su nombre científico es Matricaria camomila, de ahí que veamos algunas veces incluso productos importados que dicen camomil, ¿no? Así Que se es. refieren a la manzanilla. Y estamos hablando de una de las plantas más vendidas en los mercados de Lima. Sí, en el claro. tema de plantas, hicimos un estudio en el año 2014, haciendo un barrido de mercados, y la manzanilla está en el podio entre las plantas más vendidas. Está raya. Así es lo que más se vende, porque aparte de que se puede preparar a manera de infusión, es parte también de una de las bebidas tradicionales del Perú, llamada el emoliente. Sus propiedades calmantes, relajantes y sedantes están comprobadas ya académicamente, así que podemos hacer uso de la manzanilla para poder calmarnos, ¿no? Para Te poder sirve para todo, relajarnos. ¿no, Jorge? A veces cuando uno Sí, tiene, yo qué sé, antiinflamatorio también. antiinflamatorio, cuando tenemos conjuntivitis nos dicen, no, póngase un poquito de algodón, ¿no? Y Para sumérjalo limpiar. en manzanilla y se lo Correcto, coloca incluso encima. recordaremos que nuestra madre o abuelita ha hecho muchas veces una infusión, hasta inclusive el mismo filtrante se puede poner Claro. en el ojo Ajá. para poder desinflamar. Hasta para el pelo. He Sí, visto también. Bueno, tema Ajá. muy sensible para mí, Paola. Pero sí, porque es muchos refieren que cuando se hacen lavados con manzanilla se aclara el cabello, ¿no? Así es. Entonces, estamos frente a una planta muy beneficiosa, antiespasmódica también. Es decir, podemos recibir varios beneficios, doctor Leslie, Paola, Claro. a partir de la ingesta de la infusión de la manzanilla. Muchas personas incluso se hacen lavados cuando se hacen alguna herida, ¿no? Algún golpe, como un buen antiinflamatorio, como referían. Entonces, estamos frente a una planta introducida, no es nativa del Perú, pero que se ha naturalizado y ahora es de uso sumamente amplio, Claro que sí. ¿no es cierto?, aquí en nuestro país. Lo que se ¿La ve que es- valeriana sí es nativa? Esta sí, Ajá. correcto, esta sí. Estamos hablando de una de las variedades de valeriana, porque hay varias en el mercado. Y en Sensi, por ejemplo, parte del trabajo es la determinación taxonómica. Habíamos mencionado, esta que tenemos aquí se llama Perecia pignatífida. Es una de las valerianas que nosotros podríamos encontrar en el mercado y que igual nos sirve para podernos calmar y poder descansar,
podernos relajar. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre las dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta valeriana, esta plantita, ¿no es cierto?, sirve para 1 litro de agua. Y hay que hervirla porque el principio activo para la valeriana está aquí en la raíz, ¿no es cierto? Pero en realidad en esta especie de rizoma, porque las raíces vendrían a ser estas, ¿no? Entonces, ¿hierve solamente la parte final o en todo? realidad todo, pero va en 1 litro de agua. Va en 1 litro de agua y eso lo podemos tomar, digamos, previo al descanso, ¿no es cierto? Podríamos guardarlo en la refrigeradora. Relaja. Relaja, es un relajante, ¿no? ¿Y por qué cuando la valeriana está en este formato de los filtrantes huele bien fuerte? Bueno, la valeriana tiene un olor realmente fuerte. Porque aquí no huele Habíamos nada. estado conversando de que la valeriana es una planta que viene de altura, ¿no? Y muchas plantas de altura tienen olores sumamente Potentes. fuertes, así Ajá. es, potentes, ¿no? El mismo medio les provoca a las plantas precisamente a elaborar estos metabolitos o compuestos que les hacen oler fuertes. Y aparte la familia botánica, en el caso de esta, las teráceas y las valenaráceas, ¿no?, tienen esta característica del olor. Entonces, estamos una planta nativa que habría que soportar en ese caso, como tú dices, Paola, el aroma, ¿no? Pero bueno. Los que lo toman frecuentemente están acostumbrados, ¿no? Sí, se acostumbra uno. Pero los que no tomamos valeriana, ¿no?, y entramos a una casa que acaba de prepararse un té, se nos voltea la nariz. Sí, sí, como bueno, Los efectos beneficiosos, uff. Es bien relajante la Mucho valeriana. más. así es. ¿No? Es Muchos dicen que la sumamente toman para relajante. dormir, con Claro. un poquito de leche, ¿no? También. Está dentro de muchos filtrantes que tienen varias composiciones para que la gente pueda dormir tranquilo. Correcto, relajado. ¿no? Productos que ahora le ponen para dormir, relax, etcétera, ¿no? Antiestrés, y que ya los podemos incluso encontrar ya en filtrantes, ¿no? En los supermercados. Y nuestra tercera planta es el sauce, y decíamos que es una planta histórica porque el sauce, Paola, doctor Leslie, dio como, digamos, aporte a la medicina un analgésico muy popular, que no vamos a decir el nombre, pero que es usado precisamente para el dolor. Este sauce tiene en su composición un metabolito que se llama salicina, ¿no? Pertenece al género Salix, ¿no? Y de ahí es que se deriva en ácido acetil salicílico, Claro. ¿no? Pero a partir de una especie vegetal llamada Salix. Este es el Salix humboldtiana, una especie nativa del Perú, y para poder hacer uso de este sauce, lo que hay que hacer es coger un puñadito de la corteza, es decir, poder cortar pequeños pedazos de la corteza, y un pequeño puñado, hacerlo hervir en una taza de agua por 1 minuto, dejarlo reposar 10 minutos y luego proceder a beber. Hay una contraindicación en el caso del sauce, que la reporta el doctor Pedro Arellano en su libro verde, que nos puede producir gastritis. Entonces, las personas que sufren de gastritis o son muy propensas a esto, el doctor Pedro Arellano nos recomienda no usar el sauce porque eso nos podría empeorar la situación. Gastritis también podría causar úlcera entonces, por el ácido acetil salicílico. Así es, ¿no? Entonces, y precisamente, doctor Leslie, como parte de la historia, la salicina es un compuesto que tuvo que ser trabajado precisamente hasta las formulaciones modernas por ese tema, por el tema gástrico, ¿no? Que es un sabor amargo el que se produce aquí. Entonces, ya las presentaciones pues no son tan amargas por una serie de procesos que sufren, ¿no? Pero, Claro. bueno, en el caso de alguien quiere usar el sauce, tome esa precaución con el tema de la gastritis, ¿no? Y tenemos la pregunta, ¿no? Ya que está Jorge aquí, ¿no? Aprovechamos para que tú la puedas responder. Ahí está, dice Graciela, ¿no? Dice, ¿existe alguna medicina natural para contrarrestar la migraña? Digamos, para proceder a aliviar algunos síntomas que nos pueda producir el dolor, ¿no? Como bien han dicho los profesionales médicos, hay situaciones generalmente de la vida, ¿no? Parte a veces de nuestro trabajo, estamos muy estresados y eso podría producir en nosotros algún tipo de dolor como la migraña. Entonces, existen estas plantas que nos pueden ayudar a calmar nuestro estado de ánimo, Claro, los a desencadenantes. desestresarnos, así es, ¿no? Entonces, y en ese sentido nos puede favorecer, ¿no? Tenemos que repetir de que no es que nos curen la migraña, ¿no? O sea, no significa que cuando yo esté con el cuadro de migraña me voy a tomar, ¿no?, Así es. una manzanilla y me va a pasar. Y me va a pasar, Ajá. ¿no es cierto? Eso tiene que ser, tenemos que de repente aquí, doctor Leslie, Paola, aprender a educarnos en salud y ver que muchas de las
como decía también la doctora, ¿no? A veces nosotros ya tratamos de solucionar el problema cuando ya estamos con todo encima. Sí. Y lo que hay que hacer más bien a veces es prevenir, ¿no? Tratar de promocionar una vida saludable y, por ejemplo, tomar manzanilla es otra de las infusiones que nosotros recomendamos. Eso nos puede ayudar a llevar una vida un poco más relajada, ¿no? Ajá, a ver, tenemos manzanilla, Valeriana y sauce. sauce. A ver, los doctores, al otro lado del estudio, en la junta médica, ¿qué dicen ustedes para la migraña? ¿Va o no va? Bueno, definitivamente va en el sentido de que promovemos como parte del tratamiento manejar la parte emocional, ¿no? Uno de los desencadenantes, recuerden, es la tensión, o uno de los factores que incrementan la crisis de la tensión, la falta de sueño. Entonces, los insumos que mencionan, ¿no? Manzanilla, valeriana, molle, lo que tratan de hacer es ayudar a relajar básicamente a la persona, ¿no? Y definitivamente contribuye. Ahora y probablemente tengan otras propiedades más, o sea, no solamente relajarnos, ¿no? Mire, la medicina debería ser visto no solamente desde el punto de vista que nosotros manejamos, ¿no? O sea, fármacos. La medicina no es solamente fármacos, Correcto. ¿no? Es usar algunas hierbas que nos contribuyen. Finalmente los medicamentos salen de ahí también. Claro, es verdad. ¿Sí? Como cuando hablamos del sauce. Claro. Y bueno, y manejar todo lo que está alrededor, ¿no? El ambiente, La alimentación. manejar el sueño, ¿sí? Y la meditación que comentaba la doctora aquí. Entonces, tratamiento de la migraña no es solamente una pastilla. Y bien, o sea, hay pacientes que muchas veces dicen, mira, yo nunca tomé una pastilla. Cada vez que tengo dolor de cabeza, tomé una infusión, qué sé yo, de jengibre, por ejemplo, que también se habla bastante. Entonces, perfecto, está bien. Si le va bien, ¿no? Así es. Entonces, no necesitamos, o lo que comentamos aquí con la doctora, dice, hay algunos pacientes que dicen, yo tengo crisis de migraña, hago infusiones o vaporización de lavanda. Perfecto, me va muy bien así. Entonces, hay medicamentos o hay pacientes que no necesariamente tienen que terminar en fármacos. Claro. Pero cuando ya hay una crisis, hay que tomar el medicamento, no confiarse solamente a una infusión, ¿no? O sea, hay que tener visión para eso, ¿no? Y uno se conoce, entonces sabe cuándo es un dolor que puede pasar con una infusión de manzanilla y cuándo se tiene que tomar la pastilla con la manzanilla, ¿no? Como estábamos comentando por acá. Muy bien. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias, Para ¿no? servirle, por haber Paula. estado en la Junta Gracias, Médica. doctor Leslie. ¿Y la manzanilla está calientita? Así es. Entonces me la dejan para tomármela ahora. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero tenemos otra consulta. Bueno, esta fue una llamada telefónica. Santiago llamó desde San Juan de Miraflores. Dice, ¿las comidas con bastante sal pueden causar migraña? Buena consulta. Veremos ahora después de la pausa. Ya regresamos. Muy bien. Vamos con la consulta. Santiago, de 47 años, llamó de San Juan de Miraflores. Dice, las comidas con bastante sal pueden causar migraña. Y ahora sí, yo también me voy a sentar para ponernos los 4 cómodos, por supuesto, ¿no? Y así podamos contestar todas las consultas que van a llegar hasta las 11:30 de la mañana. A ver, doctores, ¿qué le decimos a Santiago? Bueno, más que la comida con sal propiamente, es la comida, son los embutidos, los procesados, ¿no? Entonces, a veces esos alimentos tienen un poco, digamos, más de sal que otros alimentos estándares, ¿no? Entonces, pero no es la sal directamente, ¿no? Sino es todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, las carnes
maceradas, ¿no? Son ellos los que generan un poco de migraña como desencadenante, pero no la sal directamente. Como tal, no. Podría ser que también uno confunda la sal con el glutamato, ¿no? Que también está referido en los embutidos, lo que decía el doctor, los curados que tienen pues nitritos, ¿no? Entonces sí podría ser que desencadenen, no directamente la sal, sino los que están a su alrededor, ¿no? Bueno, Los coadyuvantes. entonces la gente con migraña que, por ejemplo, el glutamato le cae mal, no pueden comer chifa. Claro, ¿no? Claro, Tendrían que tener cuidado. Porque además, otra de las cosas Y también si comen, se toman la pastilla. Mejor comer Es una más muy buena sano. pregunta, pero bien peligroso, ¿ah? Por eso. Claro. Ajá, Porque porque hay hay gente que que son puede hacer alérgicas a eso. los camarones, se Ajá. toman su pastilla antes de eso, pero igual le viene su crisis. No, y alguna vez Eso es fatal. pueden tomar antihistamínico, pero no estas alergias severas no se controlan con un antihistamínico. ¿No? Necesitas ya ir a la emergencia y te puedes morir por Claro, hacer tengo la que gracia de comer camarón y tomarte un antihistamínico, no es suficiente, ¿no? Y lo mismo con el chifa, entonces, doctor. Claro, en el chifa hay algo adicional, ¿no? Porque el problema es que otro de los alimentos que pueden generar es la soya, ¿no? Tanto la leche de soya, los aceites de soya. Entonces, y sabemos pues que los chifas tienen un alto componentes de soya o Claro. de sales de soya Sí, oh. en sus preparaciones. Claro. O de soja, Entonces, que también se le dice. Claro, claro. Pero bueno, no con eso quiero decir no vayan al chifa tampoco, porque luego dicen, oye, usted dice, ya no vamos al chifa. No, uno se pero conoce, va las personas conociendo que se sus- conocen, pues, Aquí sus viene la alimentos, ¿no? asociación de chiferos ahí a panar al doctor. A ver, Carlos. Nos llamó Carlos desde La Molina, 75 años. Dice, mi hija de 30 años sufre de migraña desde los 15. Ahora se está haciendo ver en el hospital neurológico. Le han recetado sertralina, pero este medicamento le genera taquicardia y náuseas. ¿Debería seguir con este medicamento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando hay un medicamento que genera algún tipo de molestia, pues lo indicado es siempre regresar al médico y decir, doctor, estoy tomando esto, pero me cayó mal, por decirlo así. Entonces el médico verá, pues perfecto, este es un efecto secundario, tal vez no sea el indicado para usted. Si necesita seguir tomando algún antidepresivo o por alguna razón recibió esta sertralina, probablemente le cambien por otro, ¿no? Entonces uno puede decir, no, suspende y punto. Hay que visitar al médico que lo vio porque es él el que sabe por qué razón indicó este medicamento. Creo que esa es la conducta adecuada, ¿no? O sea, uno no puede decir, no, no tomes eso, está prohibido para ti, no, no. No deberíamos manejarnos de ese modo, ¿no? Por algo le han recetado sertralina, ¿no? Entonces sí debería acudir nuevamente al médico, contarle las molestias que tiene. La sertralina a veces en los primeros días puede producir algún malestar, inclusive dolor de cabeza, ¿no? Con cierta frecuencia. Y después del consumo de algunos días pasa, ¿no? Y ya te quedas con tu medicamento. Pero si persiste el malestar, hay que cambiarlo por otro antidepresivo de otra familia, ¿no? Hay varios todavía para utilizar. Ahora, perdón, si este paciente tiene migraña y le han indicado, quizás pues el antidepresivo tiene varias utilidades, ¿no? De repente están tratando de manejar su ansiedad, que también se puede manejar con un antidepresivo, o de repente quieren elevar el umbral del dolor. Correcto. O sea, tiene que haber alguna razón para haber usado. Porque alguien dirá, pero la sertralina no es un medicamento para la migraña. Sí, no lo es directamente, pero tiene otras razones por las cuales ha sido indicado seguramente, ¿no? Claro, quizá han detectado que la ansiedad o un estado depresivo hace que se desencadene la migraña y por eso lo están previniendo dándole un antidepresivo. Si la sertralina no le cae bien, debe acudir a su médico tratante para que le busque reajuste otro. o la dosis o le busque otro medicamento. Pero que no abandone el tratamiento y no vaya nunca más al médico. O sea, eso Además, sí no este se debe tipo de hacer. medicamentos no se pueden dejar abruptamente, Eso es importante ¿no? que lo Se digas. dejan Ajá. paulatinamente, Progresivamente. tiene un esquema, ¿no? Entonces no es tan simple como me cae mal, lo dejé, ¿no? Hay que ir al doctor. En el caso de que lo dejen así abruptamente, ¿cuáles son los efectos? La mayoría de los pacientes, hay un grupo de pacientes que lo deja abruptamente y no les pasa nada, ¿no? Su genética. Pero hay un grupo de pacientes que sienten malestar, dolor de cabeza, refieren mucho tener como el cuerpo cortado, ¿no? Como que les va a dar un resfrío, o sea, no es la forma, no se debe suspender abruptamente. Muy bien, ya lo saben. Mira, nos llamó de San Borja, ya tiene 32 años. Dice, sufro de migraña desde hace 5 años. Veo todo rojo y me duele detrás del ojo derecho. Tomo paracetamol, pero no me calma. ¿Qué medicamentos me pueden ayudar? Bueno,
Aquí estamos frente a un caso en el que hay un componente de síntomas oculares, como ustedes ven, ¿no? El paciente ve ciertas características o cierto color, ¿no? El dolor está ubicado en esa zona. Y bueno, el paracetamol no es el único analgésico, como comentaba, ¿no? En principio, en el momento de la crisis, puedo usar otro analgésico. Hay ibuprofeno, hay ketorolaco. En realidad, la idea no es decirle, bueno, entonces ahora el paciente está tomando nota y va a la farmacia a comprarlo. Tiene que visitar al médico y le va a cambiar por otro analgésico. Eso es por un lado. Por otro lado, esto tiene que tratar de descubrir qué factores le están desencadenando el dolor. Recuerden que eso lo hemos repetido varias veces. La migraña tiene ciertos desencadenantes, ¿no? Un buen porcentaje de casos se pueden prevenir evitando esos factores que el paciente aprende a descubrir. Y de esa manera no solamente reduce las crisis, sino que muchas veces hace que las crisis que tenga sean de menos intensidad, que es lo otro, ¿no? Porque el paciente puede decir, sí, ahora tengo crisis, pero son menos intensas, entonces ya se controlan fácilmente con un analgésico común, ¿no es cierto? Y lo otro es pues ya usar los medicamentos que son los indicados en la crisis, ¿no? Que son los sumatriptanes que ahora se usan, pero entenderá que nuestra intención no es promover la automedicación. Claro. Entonces, nosotros no podemos darle una receta ahora, sino necesita ser evaluado por un médico quien indicará el tal medicamento y porque además es él quien va a hacerle el seguimiento. Claro, es verdad. Lo importante es cuando un paciente que tiene migraña tiene que tener su médico a quien primero confía, ¿no es cierto? Y quién va a seguirle, porque es probable que los primeros esquemas de tratamiento que le instalen no le resulten. Eso no quiere decir que el médico fracasó, probablemente ese medicamento no sea adecuado para él. Claro. Entonces necesita venir nuevamente y el médico le dirá, perfecto, hemos fallado o se falló con este esquema, vamos a intentar otro medicamento y encontraremos el ideal. Claro, Y y lo además- mismo... perdón. Ajá. Perdón. Te toca. En la historia, a veces es que uno va revisando, ¿no? Porque para algo también uno anota, y es el doctor el que se da cuenta a lo largo de las visitas, oye, mira, te está volviendo a pasar lo que te pasó en, no sé, agosto del año pasado, y que el paciente no se acuerda, ¿no? Y entonces, por eso es importante ir a la consulta con regularidad, ¿no? Ser constante, Y con el ser mismo médico, si es cuidadoso, posible. donde de tu doctor, Claro. ¿no? Porque te conoce y sabe más o menos qué cosa estaba pasando, tu historia es así, vamos viendo, y mira, ¿no? Porque cuando van de doctor en doctor buscando la solución mágica, porque es lo que suele Claro, suceder, es empezar desde cero. es de empezar nuevo. de cero cada vez, ¿no? Y lo mismo le podríamos responder, ¿no? Alejandra, tenemos un montón de consultas, así Me que vamos a imagino. intentar, ¿no?, de ir un poquito al grano. Alejandra dice, cada vez que inicia mi periodo me duele la cabeza y ese dolor se agudiza con el pasar de los días. ¿Qué puedo tomar para evitar el dolor de migraña? Nuevamente, no le podemos decir un medicamento como tal, ¿no? Claro, bueno, pero aquí detectamos, mire, que el Está dolor de relacionado a cabeza los estrógenos. anuncia a la menstruación, ¿no? Y bueno, eso ya lo hemos comentado. A veces hay situaciones que no se pueden prevenir, pero de repente, en esos días en que va a haber, hay que retirar otras cosas, pues de repente si es que sabemos que hay alimentos que nos pueden desencadenar en esos días, de repente no consumir quesos tratados, ¿no es cierto? Evitar las uvas o los derivados, evitar la piña, evitar los embutidos, ¿sí? El Entonces, vino, evitar claro. otras cosas más que van a sumar como cuadro de factores migraña. encadenantes, ¿no? Muy bien, hagamos con la siguiente. Rapidito que se nos pasa el tiempo. Leslie Isabel. Isabel, 64 años de Chicleo, dice, desde que falleció mi madre hace 37 años, tengo migraña. Tomo Gravol, pero no me hace efecto. Incluso he llegado a tomar 3 seguidas. Me duele la parte baja de la cabeza. ¿Qué puedo hacer para evitar los dolores? ¿Qué puedo tomar? Tiene que ir al doctor, Sí. ¿no? O sea, tiene que ir a que la vean, la chequeen, le digan si efectivamente es una migraña o es un tema tensional. El Gravol no es un antiinflamatorio, no es un analgésico, sirve para disminuir las náuseas, Ajá. entonces no le va a pasar el dolor. Y sí Y debería encima ir se al manda doctor. 3. Y 3, Sí, entonces mucho. se va a dormir, pero no va a solucionar el problema, Calma. ¿no? Muy bien. Y lo que está bastante claro es que la migraña tiene una forma una definición, pero son muchos los causantes. Y cada paciente tiene diferentes cosas que lo gatilla, que hace que la migraña se presente. Y obviamente el tratamiento va a ser diferente. No todo calza para todo el mundo. Por eso tiene que estar con su médico, quien le va a indicar, de acuerdo a lo que encuentre, qué es lo mejor para usted.
y no todo tratamiento le va bien a todos, así que con él tiene que ver cuál es lo que más le va a convenir a su organismo para que pueda salir de este cuadro y poder sobrellevar el cuadro de migraña. Vamos a ver con otra. Catla, 38 años, el Agustino dice, sufro de migraña desde hace 15 años. He ido con el especialista, pero me indicó que tengo problemas tensionales. También estoy deprimida porque falleció mi esposo. ¿Voy a seguir así? ¿A dónde puedo ir? Debe ir a consulta, ¿no? Debe pedir consulta con el psiquiatra para que la evalúe. Probablemente la migraña también se dispare con el tema de la depresión. Está en un proceso de duelo, probablemente no resuelto. No tienes que seguir así, Catla. Puedes recibir ayuda, ¿no? Hay servicio de psiquiatría en los hospitales generales, Los centros de salud hay comunitarios. centros de salud También. comunitarios, ¿no? En todo el país Que ahora. también trabajan con el CIS, si fuera necesario. Así que sí hay posibilidades de estar mejor. Muy bien. La siguiente, por favor. Este es para Leslie. Julia en el Facebook nos puso, tengo dolores intensos en la parte izquierda de la cabeza. Algunos me duran 5 días y a veces me despierto con ese lado de la cara paralizada. ¿Podré tener algún tumor o es solo migraña? Interesante. Claro, generalmente las crisis de migraña pueden durar hasta 72 horas. Estamos hablando de 3 días. 3 días. Un dolor más de 5 días no es lo más común, ¿cierto? Ahora, si además se asocian otros síntomas como cara paralizada, dice, entiendo que quiere decir que Adormecida. está adormecida o de repente no la moviliza Movimiento. adecuadamente. Es un poco impreciso ese término, ¿no? Pero sí, está en todo el derecho de poder tener algún otro problema, ¿no? Si no tiene ningún examen auxiliar, aquí sí está indicado hacer una tomografía o probablemente una resonancia, ¿no? Que es un examen mucho más específico. Entonces, nuevamente, tiene que acudir a donde corresponda y hacerse sus exámenes respectivos, ¿no? Claro, quien va a pedir la tomografía o resonancia va a ser el médico que le evalúe. Porque hay mucha gente que dice, no, la resonancia es mejor que la tomografía, pero dependiendo cuál es el síntoma y la patología de fondo. Ajá. Muy bien. Maribel llamó desde Ayacucho. Doctores, dice, me detectaron deshidratación en el núcleo pulposo. Eso me genera dolor de cabeza. ¿Qué tratamiento, terapia debería seguir? A ver, aquí entiendo que deshidratación del núcleo pulposo tiene alguna alteración en un disco intervertebral. Entonces, eso le genera dolor de cabeza. Es probable que se refiera a un núcleo pulposo de la columna cervical. Entonces, un dolor cervical puede generar un dolor de cabeza, es lo que se llama cefalea cervicogénica. Entonces, pero eso no le genera migraña, eso le genera dolor. Entonces, si esa es la causa, obviamente hay que tratar el problema cervical, ¿no? Entonces, habitualmente las terapias a nivel cervical van desde fisioterapia, analgésico, relajantes musculares. Nuevamente, el médico, luego de examinar, es el que va a determinar qué hacer, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente. Gabriela. Gabriela en el Facebook nos escribió, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para evitar los cuadros de migraña? Mi novio toma medicamentos como si fueran caramelos y si no le hace efecto opta por inyectables. ¿Qué debería hacer? Él tiene 27 años. A ver, quizás tratando de resumir un tanto todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La migraña suele tener algún factor desencadenante. Entonces, ¿qué debe hacer? Descubrir qué es lo que está pasando. Ponerse un día y decir, a ver, en esta última semana o en este último mes, ¿cuál es mi alimentación? Y ver, consumo uvas, como piña, estoy comiendo embutidos, estoy comiendo chifa, ¿sí? Estoy tomando yogur, estoy comiendo quesos en exceso. Entonces, decir, bueno, perfecto, si eso estoy, entonces vamos a espaciarlo, vamos a retirarlo si es posible la dieta, porque no va a pasar nada si deja de comer eso, Claro. ¿cierto? Hay otros alimentos que van a reemplazarlos. Entonces, eso es lo primero. Luego, ver, ¿cómo está mi estado emocional? ¿Tengo problemas en el trabajo, en el ambiente, en mi casa? Soy muy estresado. Soy muy estresada. Entonces, ver, o sea, hacerse una evaluación en la parte social, ¿cierto? Y manejando esos factores, puede espaciar sus crisis. Ahora, si a pesar de eso tiene crisis muy repetitivas, existe también el tratamiento profiláctico, lo cual no lo hemos mencionado todavía. Hay algunos medicamentos que se pueden tomar de manera preventiva para tratar de espaciar las crisis y tratar de que las crisis, en cuanto vengan, sean menos intensas. Hay muchos medicamentos, ¿no? Como propanolol,
como ácido valproico, como flunaricina, o sea, una serie de medicamentos que el profesional, el médico, el neurólogo, el médico internista o el médico general, en cuanto lo vea, determine y diga, bueno, tus crisis ya son muy seguidas, tú necesitas un tratamiento preventivo. Entonces te vamos a dar este medicamento que lo vas a tomar por 2 o 3 meses, etcétera, ¿no? Y el paciente tiene que aceptar. Claro, y en este caso lo que se les recomienda es tener un diario o bajarse un aplicativo en donde van anotando qué cosas comen, tratando de descubrir, es como una investigación, Claro. ¿no? O sea, saber qué cosa me hace daño me va a prevenir de consumirlo. Y también ver el tema de si hace ejercicio, si se relaja. El alcohol también puede ser un problema para para la migraña, ¿no? Si toma demasiado café. O sea, es investigarme, ¿no? Y no buscar la solución mágica en la pastilla, porque ya acá hay, ¿no? Dice, toma como caramelos, quiere decir cuántas pastillas tomará al día. Y eso también le puede estar generando la migraña por el efecto de rebote. Claro, y también puede generarle gastritis y úlceras. Ujú. Los inflamatorios, usualmente que calman los dolores, causan daño en la mucosa gástrica y por lo tanto pueden hacer huecos, que son las úlceras, y puede ser más peligroso incluso. Están los efectos de automedicarse. Claro. A ver, Silvia dice, tengo 44 años y siento un dolor que inicia en una esquina de mi ceja derecha que se agudiza si tomo pastillas. Este malestar se extiende por todo el ojo hasta generarme náuseas. Me han dicho que me haga una tomografía. ¿Por qué? Bueno, porque en principio es un... ¿Pero quién le ha dicho? Eso. ¿El vecino? ¿El doctor? Bueno, ¿El esposo? entiendo que Ajá. algún médico le debe haber dicho, ¿no? Asumamos que es un dolor. Asumamos que ha sido así. Asumamos que ya pasó alguna evaluación, ¿no? Porque si creo. tiene un buen tiempo de dolor, además no es un dolor más o menos típico, ¿no? Es un dolor que está en la esquina de la ceja derecha, dice, se agudiza con Pastillas. analgésicos. Entonces, es que tampoco todo dolor en la cabeza es migraña, recuerden, ¿no? Hay algunas neuralgias, hay otras enfermedades que generan dolor alrededor de la cabeza, ¿no? En el territorio de la frente, alrededor del ojo, alrededor del maxilar, y que a veces son confundidas también como migraña. Entonces, hay que investigar bien, hacer una buena historia clínica, ver las características, ver los desencadenantes y en función de eso tratar, ¿no? Pero si alguien indicó una tomografía, pues como se dijo, tiene que ser el médico luego de haberlo evaluado el que ha indicado eso, ¿no? Y si es así, pues hay que hacérsela. Claro, pero si te das cuenta, mira, tiene un dolor en la ceja derecha, una tomografía no te va a dar mucho. O sea, un médico lo más probable es que no te haya sido un médico, sino que alguien le ha dicho que vaya a hacerse la tomografía. Claro, Porque claro. quiere más estudio ahí para ver qué es lo más conveniente de acuerdo a la evaluación clínica que le haga el colega, ¿no? Claro. Cierto. Listo, Doris en el Facebook nos puso, desde que me extirparon el útero, me duele la cabeza. ¿Guarda relación una cosa con la otra? Bueno, habría que ver si, bueno, cuando se saque el útero, ¿por qué se lo sacaron? Si se lo sacaron, deben habérselo sacado probablemente con los ovarios, ovarios, ¿no? Pero se también. deja un pedazo, Se deja ahora ovario. se deja ovario, ¿no? Un Entonces, pedazo por eso, de... habría que ver cómo Según fue lo que el sea. proceso, es que se alteraron las hormonas o de repente les extrayeron totalmente y ahora toma reemplazo hormonal y Claro. por eso está doliendo la cabeza. O sea, por ahí podría haber una relación un tanto indirecta, pero por sacar el útero... Si solo fuera el útero, Ahí no. no, porque no Directamente. tiene relación con la función hormonal. Ok, muy bien. Entonces dejamos claro ese tema. Vamos con la siguiente consulta. Yoli, algunos días me duele la cabeza. Estos dolores me vienen desde que tenía 12 años. Después que se retiró la regla, desapareció el dolor, pero ahora ha regresado en la zona frontal y el cerebro. ¿Esto puede ser migraña? Tengo 52 años. Bueno, usualmente las personas que hablan de cerebro suelen referirse a Zona la parte occipital. posterior, ¿no? O sea, ese es un tema Esta es la 100. que se usa en forma popular, digamos, ¿no? Entonces, generalmente el dolor en esa zona no es migraña, ¿no? Generalmente el dolor occipital es un dolor más tensional, ¿sí? Entonces yo creo que podría ser allí igual, pues solamente luego de evaluarla adecuadamente, verla o escuchar sus síntomas y a veces preguntar algunas cosas más precisas y tocar a veces la zona de dolor Claro. nos permite decir si estamos frente digamos que en términos general a mí no me parece No que parece se trate de una migraña. migraña. Y también cuando a alguien le duele la parte posterior, también ese dolor viene hacia adelante. Entonces, mucha gente que dice, no, pero me duele acá, claro, porque viene de acá con los músculos hasta la parte Claro. anterior. Entonces, podría ser pues, simplemente tensional. Lo ve el médico. Me recordó esta pregunta cuando mi hermana me decía, me duele el cráneo. Es arriba.
Se me duele el cráneo. Claro, la gente usa esos El términos. cráneo. Claro, Sí, el el cráneo cráneo, es pero se arriba tocaba y acá. el cerebro es abajo. Ok, a ver, Inés. Si me duele detrás del ojo izquierdo por más de 4 horas y me pongo sensible a los ruidos fuertes, ¿es migraña o cefalea? Es migraña, ¿no? Es Es migraña. migraña. En realidad es migraña. Es migraña. Bueno, cefalea es cualquier dolor de cabeza. Bueno, una migraña es una cefalea también, ¿no? Pero es una migraña. Lo más probable, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Vamos con la siguiente. Esta fue del Twitter, ahora vamos con otra. Ahí está. Seguimos con el Twitter. Michelle dice, tengo migraña diagnosticada desde los 10 años. Empecé a desmayarme por dolor y ahora mis migrañas son muy fuertes. Tomo sumatriptán, pero ya no hace efecto. La neuróloga ha optado por un tratamiento integral que incluye salud mental. Por supuesto, ¿no? O sea, los medicamentos ayudan a controlar el dolor, pero hay que hacer un tratamiento integral, ¿no? Que incluya salud mental, ¿no? Hablar con un especialista, hacer un tema de terapia. Comentábamos con el doctor, hacer yoga, mindfulness, Mindfulness. caminatas. El ejercicio ayuda mucho, la danza, ¿no? O sea, hay que hacer un tratamiento integral en el tema de la comida, ordenarse en cuanto al sueño, ¿no? O sea, es todo, ¿no? Claro. Nos hemos olvidado de que somos Ente social. todos completos, ¿no? Y el sistema neurológico está dentro de una persona, no son apartes. Entonces hay que tratarlo integralmente. Claro, y acá estoy viendo que, bueno, dice, tomo sumatriptán, perfecto, es un buen medicamento que se usa en el momento de la crisis, pero de repente ya es un paciente que necesita usar medicamentos preventivos. Entonces, como mencioné hace un momento, muchos pacientes requieren eso, tomar un tratamiento preventivo, que es un medicamento que se toma diario, haya o no dolor, porque a veces el paciente cree que solo los días que le duele tiene que tomar. No, los tiene que tomar todos los días por un periodo que a veces es un poquito largo, 3 meses, 6 meses a veces, pero es parte del tratamiento, ¿no? Es parte del tratamiento, entonces es algo que también se tiene que considerar acá. Ah, perfecto. Marilena. María Elena en el Facebook nos puso, ¿las embarazadas pueden tomar medicamentos para la migraña? Buena pregunta. Claro, en realidad ustedes saben que la paciente gestante debería evitar al máximo cualquier tipo de medicamentos, ¿no? Sobre todo el primer mes o el primer trimestre, en que todo esté en proceso de formación. Entonces, no existe una evidencia de que los medicamentos migrañosos no generen un daño. Entonces, la indicación es no tomar. Indicación directa es así, no tomar. Ahora, si hay que tomar algunos analgésicos, como paracetamol, quizás, que es digámoslo, el más Menos básico, malo, permitido. el menos malo, más permitido, ¿no? Y que las embarazadas, con este cambio hormonal que tienen, hay algunos casos que aumenten las migrañas, disminuyen. Claro, usualmente disminuye, ¿no? Es poco frecuente la migraña en la gestante. Hay muchos pacientes es más, hay muchos pacientes migrañosos que se curan después de su primer embarazo. Sí, ajá. Y después que termine el primer embarazo no volvieron a tener crisis nunca más. Ah, es una pregunta que justo la leí, ¿no? Una señora preguntaba, ¿es posible que desaparezca la migraña después del Sí, es embarazo? posible. Ajá, muy bien. A ver, Mayita dice, tengo 33 años y he tenido parálisis facial 2 veces. Desde hace 4 años los dolores de cabeza son insoportables. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Al doctor, ¿no? Tiene que pedir ayuda a un especialista, que le hagan los estudios y que se le instale el tratamiento más adecuado para ella. Parálisis facial Tenemos y en el 2 facial. veces todavía. Claro, si ha tenido Ajá. parálisis facial, habría que investigar las causas de esa parálisis facial, ¿no? Una causa común es infecciosa, viral, ¿no? Una causa común. O estrés también. El Eso. estrés también causa Entonces habría que ver parálisis. qué está generando. De repente esos dolores de cabeza son secundarios a estrés o algún proceso infeccioso secundario, ¿no? A ver, vamos con más. 11:26 de la mañana, todavía tenemos tiempo. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. María Elena en el Facebook nos puso, tengo 47 años y sufro de dolor punzante a la altura de las 100. No tengo colesterol ni triglicéridos. ¿A qué especialista debo acudir? Bueno, si pregunta qué especialista directamente, pues lo ideal, si su molestia es dolor, allí debería a un neurólogo, ¿no? Pero un médico internista también puede hacer la evaluación inicial, Por supuesto. y ver si es que todo termina allí, ¿no? Ahí dice Leslie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Claro. pasó? Presente. Claro, los pacientes que a veces no saben dónde ir exactamente, donde un médico internista que lo puede orientar, ¿no? Porque a veces algunas dolencias puede ser algo quizás, algo tensional quizás, que con la medicación ahí puede parar,
Pero si puede ser algo mucho más intenso, más de especialidad, va al neurólogo para que lo chequee. Bien, a ver. Mónica nos escribió, ¿no?, a través de la cuenta de la Junta en Twitter. ¿La migraña puede desencadenar en un tumor en la hipófisis? Definitivamente no. Definitivamente son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, quizás algún paciente, o es el caso de ella, o de algún familiar, algún conocido, que tuvo migraña y por la migraña le hicieron sus exámenes y le encontraron un tumor de hipófisis, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pueden coexistir, Ah, pero no sí, estar no tiene nada que relacionados. Muy bien. Porque la hipófisis más bien te puede dar poco de diplopia cuando estás sobre el quiasma, molestias. Claro, el tumor de hipófisis usualmente produce trastornos, cuando crece, puede producir trastornos visuales, en donde uno comienza a perder la visión, generalmente en las partes más laterales, ¿no? Se va cerrando los campos visuales progresivamente y termina viendo a veces por un tubo, inclusive una ceguera total, por crecimiento de los tumores de hipófisis. Y lo otro en los tumores de hipófisis son los cambios hormonales que producen, ¿no? Puede haber hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. Y obviamente eso es tema de conversación, quizás en otro momento. Otra junta menos. Otra junta menos. Para hablar de tumores de hipófisis, ¿no? A ver, Lourdes. Tengo 50 años y casi todos los síntomas mencionados. Los dolores de cabeza se me pasan tomando un medicamento a base de cafeína. ¿El café o el ají puede empeorar la migraña? ¿El dolor de cabeza puede generarse a raíz de la menopausia? Parte de esto ya está conversábamos respondido. En relación a la cafeína, ¿no? En relación a la menopausia sí puede haber algunos cambios hormonales allí, justamente volvemos a eso, ¿no? Puede haber algunas crisis, pero cuando eso suele ocurrir, frecuentemente se van alejando luego, ¿no? O sea, hay crisis de migraña alrededor de la menopausia, pero luego, a manera que los cambios hormonales sean ya un poco más marcados, tienden a espaciarse las crisis y luego a desaparecer, ¿no? Bien, ¿tenemos más consultas? O ya con Lourdes cerramos ya el consultorio express, como siempre. Muchas gracias por todas sus preguntas. Ya a modo de conclusiones, o mejor dicho, recomendaciones finales, aunque todo está dicho, me parece. ¿O quieren decir algo más? Bueno, finalmente quisiera decir lo siguiente, ¿no? El dolor es algo que no se puede ver, ¿no? El paciente que sufre de dolor genera problemas no solamente en él, sino en su entorno. Entonces, deberíamos recomendar no solamente al paciente, sino al familiar del paciente, que tenga mucha paciencia, porque es paciente, necesita eso, necesita paciencia, ¿no? Porque muchas veces los familiares son los que dicen, oiga, pero ¿realmente te duele o estás fingiendo? Entonces hay que entender. Dice que tiene migraña. Lamentablemente el dolor no se ve, pero por eso no puedo decir que no exista, existe, ¿no? Y necesita toda nuestra comprensión, todo nuestro apoyo y bueno, buscar siempre en algún médico, de preferencia algún médico que entienda un poco más de dolor, porque también eso es recomendable, ¿no? Buscar un médico que se encargue un poco de tratar de este tipo de pacientes para ubicar un mejor tratamiento, ¿no? Claro. Ajá, María Luisa. Para mí es importante que vayan al médico, tengan un buen diagnóstico, un buen esquema terapéutico y cumplan con las recomendaciones que son tan importantes como el sueño, cuidar su alimentación, ¿no? Bajar el nivel de estrés, hacer ejercicio. Yo recomiendo el mindfulness, el yoga, ¿no? Entonces es todo un conjunto. La persona que tiene migraña tiene una condición crónica y tiene que aprender a manejarla. No hay magia para poder quitársela. Es verdad. Claro que sí, y además recuerden ustedes que la migraña es una forma de presentación de muchas cosas que están detrás. Entonces el médico va a poder descubrirlas y darle el mejor tratamiento para que pueda estar muy bien día a día. Perfecto, nos vamos ya a prepararnos para las 7:30, ¿no? Así es. Arriba Perú. Perú, Chile. Muy bien, chao, chao, mañana nos vemos.